pero ya hemos pasado unos minutos que son los de cortesía. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a Abracadabra, que es el tercer ciclo del programa Poetas en el Prado. Como quizás sabéis o no, cada ciclo tiene a un director o directora que a su vez escoge a los ponentes y las conferencias se dan el primer sábado de cada mes. Este ciclo se compondrá de 5 conferencias. La primera será hoy de Carlos García Alix, que después lo presentaremos, abrirá el ciclo. Después viene el poeta Jason García López en noviembre. En diciembre iré yo. En enero viene Elvira Diangani, que es la directora del MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y se cerrará con la artista Eugenia Balcells. Un programa muy variado y que creemos que va a ser muy, muy estupendo. Bueno, pasamos. Primero, silenciar los teléfonos, por favor, porque cuando se da la conferencia, yo sé que la gente se pone un poco nerviosa. Bueno, Carlos García Alix, que estoy tan contenta que esté aquí, es el que abre este ciclo. Es un pintor, pero adicto a los libros y a la investigación. Yo también creo que es un historiador. En 2008 presentó una película que se llamaba El honor de las injurias, que es un paseo por el Madrid de la Guerra Civil, que es es un relato de guerra y de revolución. A esta película salió un libro tan interesante como la película. Otro libro suyo que me parece que es de no olvidarse nunca en su trayectoria es el de Madrid-Moscú, que es el Madrid de la Guerra Civil al mismo tiempo que el Moscú estalinista de los mismos años, y todo a través del arte. Bueno, es editor de obra gráfica en una colección que se llama Larga Marcha, donde hace solo obra original. En ella han ya editado gente como Sean McCauley, Martha James, Alberto García Alix y varios más. Y para acabar diré que es una suerte y que está exponiendo en Madrid. Expone hasta el 12 de noviembre en Tiempos Modernos una colección de cuadros que llama Algunas noches. O sea que esto ha sido pura casualidad, pero quizás nunca hay casualidades. Bueno, pues empezamos con su ponencia, que ha llamado Asmodea. Bueno, primero gracias a todos por venir y gracias a Mireia por invitarme a este baile. Y rápidamente entro en materia. Cuando Mireia me habló de este ciclo, yo llevaba ya tiempo trabajando alrededor de nocturnos, ¿no?, de pinturas de noche. Había empezado a hacerlo hace unos años en el norte de Europa, en Dinamarca, en los bosques del fiordo de Ise, también en Alemania. Y, por lo tanto, decidí, ya que estoy haciendo un trabajo nocturno, vincular mi conferencia de hoy en el Prado a la noche. Todos creo que estaremos de acuerdo en que el templo nocturno de este museo es la Sala Negra de las pinturas de Goya. En paralelo a pintar cuadros nocturnos, me gusta también acumular imágenes de noches de otros pintores, del pasado hasta el presente. De alguna manera, haciendo esa colección de imágenes, puedo seguir la pintura a través de la noche, ¿no? Puedo
empezar prácticamente en la prehistoria y terminar hoy. Y por el medio encontrarme los fusilamientos de Goya, el Guernica, la Ronda de Noche y otras muchísimas pinturas. Entonces escojo Asmodea porque en mi Museo Imaginario de Noches Asmodea sería un cuadro principal. Creo que es una verdadera obra maestra de la pintura no española, sino de la pintura universal. Y lo primero que nos llama la atención es que no es una noche, es un día extraño, pero es un día con un cielo enormemente luminoso. De hecho, al entrar en la sala llama la atención porque en una vista circular rápida te das cuenta que es el cuadro más luminoso de toda la serie de las pinturas negras de Goya, con gran diferencia. La llamamos Asmodea de una manera un tanto azarosa porque fue a la muerte de Goya cuando se bautizó con ese nombre y por lo tanto Goya jamás, cuando dejó dicho, ni comentó, ni dejó ninguna pista que nos llevara a decir que estaba representando no ya al demonio Asmodeo, que era lo que era en origen, sino que de repente el demonio había cambiado de sexo y se había hecho llamar Asmodea y habían bautizado a esta mujer que flota en el aire con un chal rojo como Asmodea. Es una imagen luminosa, es un día, pero yo la entiendo como una noche. La entiendo como una noche porque lo primero que llama la atención cuando te sitúas frente a ella, y creo que le ocurre a cualquier persona, es que tienes la sensación de entrar en un sueño. Goya está utilizando una serie de recursos, tanto pictóricos, gráficos en este cuadro, de color, de luz, que todo conduce a meterte dentro del sueño, ¿no? Indudablemente las figuras que flotan, pero también esa enorme peña que se convierte en algo extraño, flotante también, con esa curva que les envuelve y juega a su vez con la curva de ellos para que realmente estén flotando donde están. Esa montaña que recuerda cosas ya más tardías, va a tener que pasar casi 80, 90 años, cosas de Odilon Redon o cosas de Alfred Kubin, los maestros del horror, ¿no? Por lo tanto, estamos dentro de un sueño, pero estamos dentro de un sueño que tiene un carácter de pesadilla, aunque sea a plena luz. Quizás el rostro de él, ese rostro de espanto, el que ella emboce el rostro y nos lo oculte. La duda con los soldados, creo que se ha cortado aquí, es una pena. Que fusilan o disparan sobre los hombres que están flotando, ¿no? Todo nos empuja a una situación de irrealidad. Entrar en una conversación o en apuntar algo sobre su significado, se han dado muchísimos significados, se ha discutido, se ha debatido, pero lo importante es que no lo conocemos, no existe. Goya nos resucitó para contárnoslo y a partir de ahí todo son especulaciones y hipótesis, algunas muy divergentes. Por lo tanto, nos encontramos ante una imagen de sueño, pero al mismo tiempo profundamente hermética. No podemos fácilmente decir quién es ese hombre, quién es ella, quiénes son esos soldados que parece que se acercan a la montaña, van a tomar la ciudad que hay arriba. Lo que vemos arriba es una plaza de toros, es un pueblo, no hay realmente ninguna respuesta. Bueno, el fragmento que antes estaba cortado. Lo que sí podemos, y más si somos pintores, es descubrir o reconocer el talento inmenso de Goya como gigante de la pintura en detalles a veces ínfimos o muy pequeños, porque este cuadro es un cuadro de una longitud, de una anchura muy considerable que ocupaba prácticamente una pared entre dos ventanales en la Quinta del Sordo, ¿no? Quiero llamar la atención sobre esa mancha roja, ¿no? Porque esa mancha roja que ocupa muy poco espacio en este cuadro está situada absolutamente en la diagonal de arriba donde
Es la diagonal inferior, el borde derecho, pero en la otra diagonal están las figuras que flotan. Goya ha compuesto el cuadro en un acorde rojo-negro arriba, muy poderoso. La mujer va con el chal rojo, el hombre de negro, y en el otro extremo del cuadro vuelve a repetir ese acorde musical en el sombrero del fusilero. Solamente con eso consigue ya generar una integridad de color, una unidad en todo el cuadro, que si lo taparas con el dedo, viendo el cuadro en su conjunto, te das cuenta que el cuadro se desmoronaría. Goya, en este sentido, da una lección de cómo se compone un cuadro con color. Ya no estamos hablando de líneas, estructuras, planos, etcétera, etcétera. Goya utiliza el color de una manera magistral para componer, y este es un gran ejemplo. Y además lo hace con una absoluta libertad, porque si nos fijamos, lo que ha hecho es coger una masa de color, casi un aguachirri con aguarrás, medio diluido, medio no diluido, y lo ha arrastrado y ha conseguido que tenga unas zonas transparentes que dejan ver el sombrero y otras zonas opacas que saturan el rojo y por lo tanto lo ponen en diálogo con el de arriba, ¿no? Esa lección de exactitud, de precisión, es lo que demuestra también lo bien aprendida que tenía la lección de Velázquez, ¿no? Cómo hacer mucho con muy poco. Cuando veo esta pintura o veo todo el conjunto de las pinturas de la Quinta del Sordo, intento imaginar o fantasear que puedes, como Asmodeo, volar, viajar al pasado y entonces bajarte al río una tarde de invierno. A 300 metros del puente de Segovia se encuentra la Quinta del Sordo, hay que entrar por una finca de un considerable tamaño y llegar a un caserón humilde, amplio, pero de adobe, que luego los hijos ya restaurarían y convertirían en palacio. Pero entonces era un caserón típico manchego o pueblerino de Madrid. Bien, yo me imagino que no ha llegado la electricidad a Madrid, luego Goya vivía en esa casa rodeado de estas pinturas y las luces eran quinqués, velas, velones, todo tipo de luz a partir de fuego, ¿no? Lo cual me ha dado por pensar que realmente Goya quizás pintara estas pinturas para ser vistas de noche a la luz de esas lámparas, ¿no? Porque si lo hacemos, intenta un poco si hacemos un esfuerzo de imaginación, comprenderemos que el efecto fantasmagórico del aquelarre, de estas visiones terribles de Saturno devorando a sus hijos, debería ser realmente una experiencia formidable, ¿no? Más preguntas. ¿Las pintó de noche? Pues lo mismo también. Pero que convivía con ellas durante 3 años, los 3 años que Goya vive en la Quinta del Sordo, esto es real, ¿no? Yo creo que todo el origen del arte está en un proceso, digamos, de alteración mental, ¿no? En un proceso donde la conciencia ocupa unos parámetros de sueño, de irrealidad, de fantasía, de pesadilla. Todos tenemos este estado dislocado de conciencia cuando soñamos, en fase REM. También sabemos que lo tienen determinadas enfermedades mentales, lo tienen las drogas. Este estado de irrealidad, este estado yo creo que es el origen del arte, y que el origen del arte es chamánico, en sus inicios. Doy un salto muy grande hacia atrás y esto es la primera pintura hasta hoy conocida de la humanidad. Es decir, el oficio de pintor lo funda esta pintura a día de hoy. Tiene 45.000 años y se encuentra en una cueva de Indonesia. Si miramos la pintura, pues es magistral, es un dibujo magistral. Tiene volumen, tiene movimiento, tiene escorzo en el movimiento de las patas del cerdo.
tiene un sentido del volumen, de cómo lo funde con una pincelada roja en transición a la pared, muy acertado. Por lo tanto, es la obra de un maestro. Claro, cuando nos preguntamos cómo es posible que en la primera pintura de la humanidad ya tenga esta maestría tan grande, pues los prehistoriadores nos hablan de que no hay evidencias de aprendizaje. Pero indudablemente no es muy difícil reconocer que gracias al dibujo curvo con el que va trazando las líneas del cerdo rayado, que además es un cerdo rayado, el artista ha conseguido crear absolutamente la sensación de volumen. Vamos a ver, hacer que las cosas que representamos sean tridimensionales lleva su tiempo en un estudiante de Bellas Artes. No son cosas que se aprendan con facilidad. Y lo que aquí nos encontramos ya es una maestría que nos deja desconcertados, ¿no? Lo mismo sucede en la cueva de Chauvet. Son las pinturas más antiguas del continente europeo. Tienen 35.000 años. La manera en que el artista articula esa composición con el ritmo de los cuellos de los caballos, el movimiento, realmente es realmente de una maestría también prodigiosa, ¿no? La utilización del claroscuro. Por lo tanto, quiero asociar esto a Asmodea por una razón, porque al igual que no comprendemos cuál es el sentido de esa pintura de Goya, no alcanzamos a saber qué nos está contando, se nos hace hermética. El arte de la prehistoria, el arte de las cavernas ocurre lo mismo. A día de hoy ya cada vez hay menos confianza en hacer afirmaciones sobre el significado de las pinturas. Hay autoridades de reconocida solvencia en este campo que afirman que es perder el tiempo o que el que busque significados y dé argumentos es un vendedor de crecepelo. Por lo tanto, hay que entenderlo y pensar, yo creo que es verdad que no alcanzamos a entender, no lo sabemos, de qué nos están hablando. En cualquier caso, para seguir con Asmodea o con mis pinturas, el que el arte se nos haga hermético, el que frente a una obra como Asmodea no sepamos realmente qué nos está contando Goya o frente a las pinturas prehistóricas, no significa que no podamos llegar a un plano profundo de la obra que se nos enfrenta. Pero creo que ese plano no se alcanza por la vía de la razón, sino por la vía del sentimiento y por la vía de la emoción. Creo que solamente el ojo que se enfrenta a esa obra desde un punto de vista donde sus fechas, su autoría, su leyenda, su no leyenda, sus hipótesis, si renuncia a todo eso y se enfrenta directamente al patos propio que tiene esa obra como tal obra de arte, creo que es la única vía que tenemos para alcanzar algo espiritual que alienta dentro de esa obra. Esto es importante a la hora de definir cuál va a ser nuestra posición en muchos momentos, ¿no? Porque al fin y al cabo, desde ese cerdo hasta esto que vemos de Goya, todos son símbolos, todo es un lenguaje simbólico. Lo que ocurre es que parte de los símbolos, algunos los reconocemos, los conocemos, los leemos y otros nos resultan absolutamente oscuros. Yo creo que todas mis pinturas, hasta el día de hoy, son evidencias de aprendizaje. Cuando eres un pintor joven intentas ocultar las evidencias de aprendizaje. Que no se note mucho que todavía me queda mucha mili, por decirlo de alguna manera. Que no se note mucho que todavía me queda mucho recorrido por formarme, ¿no? Y sin embargo, cuando te haces ya un pintor mayor, pues te das cuenta que las evidencias de aprendizaje son obligadas, porque el arte es un continuo aprendizaje. Y porque de hecho, y esta es otra de las grandes lecciones de Goya, la excelencia en el oficio de pintor no se alcanza solamente por la práctica constante del oficio, sino que se alcanza también por el estudio y la observación de la tradición
de la historia de su oficio, es decir, por la tradición de la historia del arte. Es imprescindible para que ese artista pueda realmente alcanzar la excelencia. Goya lo hizo, Goya era un gran conocedor. Goya, en un esfuerzo que, como siempre, parece titánico, grabó toda la pintura de Velázquez. Estudió al detalle toda la pintura de Velázquez. Bueno, por seguir con las evidencias de aprendizaje, en algún momento, aunque me produce cierto pudor inevitable, porque sí, yo al fin y al cabo soy un pintor y por lo tanto soy uno del oficio en esta casa. Puedo hablar de una manera que a lo mejor no puede hablar un poeta o un cineasta, porque un cineasta o un poeta no son del oficio de pintar, pero yo sí. Y eso marca mi relación con el museo. La marca absolutamente. Porque para mí el museo puede ser un espacio de gozo, también estético, pero también es en ocasiones verdaderamente sádico, humillante, porque de aquí sales con toda la vanidad que puedas tener por los suelos. Por lo tanto, la relación del pintor siempre con el Prado es compleja. Vamos a ello. Como os he contado antes, estaba pintando hace 3 o 4 años, hice un viaje al norte de Europa, a Dinamarca, y empecé a hacer pinturas de la noche danesa, la noche de los bosques del fiordo de Ise. Al mismo tiempo iba a los museos, tanto en Berlín como en Copenhague, y me empapaba bien de romanticismo nórdico, ¿no? Descubrí de alguna manera, por primera vez, de una manera especial, esa pintura que hasta entonces no me había merecido especial atención. Bueno, este es un cuadro donde me autorretrato en el fiordo de Ise, en el crepúsculo al llegar la noche, ¿no? El cuadro tiene la cita casi literal a Friedrich del contemplador que se contempla, ¿no? Un recurso que Friedrich va a utilizar en numerosas ocasiones, no solo Friedrich, gran parte de muchos pintores del romanticismo nórdico, ¿no? También me sirve de apertura porque responde a una máxima que creo que es importante, que es que para ver bien el mundo hace falta haberse soñado viéndolo. Volvemos al terreno del sueño, de una u otra manera, y por eso quiero vincular todo alrededor de Bueno, pues ahora, 3 años después, sigo pintando noches, pero ahora ya no estoy pintando paisajes nocturnos de Centro Europa o del Norte de Europa, sino que estoy pintando las noches del barrio de Madrid donde tengo el taller, que es Tetuán. He acotado, como veis, mucho el espacio de la noche. Y pinto determinados lugares porque para mí son lugares de memoria. Para mí son símbolos que contienen un... ¿Qué ha pasado? Se fue. Bueno. Para entendernos, yo creo que hay... En pintura rupestre, a lo mejor ese cerdo tiene importancia, pero también tiene importancia dónde está ese cerdo, que es esa determinada cueva. Entonces creo que a veces también hay que poner el radar o la antena en el lugar, en el espacio donde sucede la magia, ¿no? Entonces,
para mí ese espacio en un momento dado puede ser el Bar Rubí de Cuatro Caminos, porque lo he conocido con 12 años, tengo 66, sigo yendo, tengo muchas experiencias alrededor de ese bar y, por lo tanto, de alguna manera lo incorporo a mi mundo mítico, a mi mundo soñado y a mi mundo icónico, más personal. Bien, este cuadro se llama El Chino. Es un chino real que existe en la calle Bravo Murillo, llegando a Plaza de Castilla. En las últimas semanas he intentado escribir una nota sobre cada uno de los cuadros que he pintado, un pequeño texto que hiciera de comentario a un catálogo que vamos a editar. De alguna manera, era por ofrecer alguna pista, alguna referencia, algo también que pudiera ayudar a abrir el campo del símbolo y abrir el campo, sobre todo, del espectador que lo mira. Entonces, bueno, voy a leer solamente una, que es el texto que he escrito para este chino. Cuando me quedo sin tabaco y todos los bares, incluido el Gago, han echado el cierre, compro cigarrillos sueltos en el chino. 6 por 1 euro. La china saca los cigarrillos de un bote de latón decorado con dragones. La luz azul del angosto interior del local me produce siempre la sensación de encontrarme en el interior de una nevera o de una nave espacial. Al salir cruzo un Bravo Murillo desierto y desde la acera de enfrente contemplo el chino. Me vienen a la cabeza algunas pinturas del Londres de niebla y tiniebla de Whistler y otras del Nueva York de las primeras décadas del siglo XX, firmada por los pintores de la Haskan School, la escuela del cubo de la basura, en traducción literal, como eran Robert Henry, George Bellows o Frank Sloan. Este Robert Henry era un pintor norteamericano que empieza, digamos, a hacer su carrera profesional como pintor prácticamente con el siglo y que muy jovencito va a venir a Madrid de profesor para traer alumnos y les enseña el Museo del Prado y de paso conoce él por primera vez el Museo del Prado. La impresión que le causó fue tan profunda, tan grande, que a partir de ese momento consideró que eso que se llamaba antes la escuela española era para él el paradigma de la gran pintura, el Greco, Velázquez, Goya, Zurbarán, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Robert Henry regresó a Nueva York y en el momento de su plenitud era profesor de la Escuela de Arte de Nueva York, una escuela mítica. Sus alumnos eran Edward Hopper, Joseph Stella, Rockwell Kent, Stuart Davis. Pero tuvo también un alumno muy brillante que se llamaba George Bellows, el más cercano a él, igual que Sloan. Cercano digo también por motivos ideológicos, porque Robert Henry se confesaba anarquista, y casi anarquista radical, diría, al igual que Bellows en aquel momento y Sloan, ¿no? Fue Robert Henry como profesor el que enseñó a Goya a toda esta generación de jóvenes pintores que trabajaban en Nueva York, ¿no? Creo que soy yo que le estoy dando patadas al cable y estoy provocando el... Y quédate entre estos dos, no te vayas ahí. Es que verás cómo está. Ahora nos vienen a ayudar. Nos han dicho que nos vendrían a ayudar si tenemos un problema. ¿Ya? ¿No? No. Ahora, ¿no? Pues voy a hablar desde lejos. Es imposible. No, pero
Bueno. Tú ponte aquí, pero... No sé, es que es imposible no pisar ahí si estás aquí centrado. Pero ahora no sale pues la tabla. Ninguna imagen. Bueno. No, si no es el ordenador, es el cable ahí abajo. Ya está. Ya está. No se ve nada. ¿Podéis acercar más los micrófonos? Es que no se oye bien. Te tienes que poner entre los dos. Pero no se ven las imágenes. Ya está. Ahora. Ah, no, se ha vuelto a cerrar. Pero quiero ver si se ve. Ahora. Ahí. Gracias. Bueno, me había quedado en que este hombre fue el que difundió lo que era Goya, lo que era la pintura española entre aquellos jóvenes pintores, ¿no? Y que hubo uno de ellos que se llamaba George Belus, que fue el que le aprendió rápido. George Belus, en ese Nueva York, el boxeo había sido declarado ilegal, era clandestino, y se celebraba en tugurios y en colmados donde solían salir hasta los boxeadores muertos, no había prácticamente regla ninguna, era un espectáculo sangriento, ilegal. Y Belus, el joven artista, iba allí a tomar dibujos, a tomar apuntes y en ocasiones se llevaba tablitas donde pintaba y abocetaba, ¿no? Yo cuando descubrí esto pensé inmediatamente en el duelo a garrotazos de Goya de la pintura negra, ¿no? Es bastante evidente, ¿no? Y en otros más todavía, ¿no? Y también que todas esas caras deformes, caricaturescas que salen del negro, bajo las piernas de esos dos colosos, pues también me estaba remitiendo a una imagen o a una iconografía goyesca, ¿no? Saber que admiraba tanto a Goya, que contribuye todavía más a la idea, ¿no? Le une también otra cosa que luego va a unir a determinados pintores, como yo puedo decir, de la noche, o que han pintado la noche, que es el gusto por el acontecimiento, el suceso que se desarrolla en esa noche. Puede ser el teatro, puede ser el café, puede ser el cine, en el caso de Edward Hopper, puede ser el boxeo. Yo creo que, y ya que estoy aquí en el Museo del Prado, me gusta decirlo, que me haría especial, sería un sueño, yo creo, ver algún día en este museo una exposición de Robert Henry, porque fue un hombre que llevó el Museo del Prado a Nueva York de una manera decisiva entre los artistas, ¿no? Y él es un gran pintor. Quiero que veáis la obra del maestro Robert Henry. Bien, de este afluente de Goya en Nueva York tenemos que saltar y volver a España y volver a Asmodea. Esta noche atroz, la noche de un garrote vil, la pinta Solana,
El cuadro se encuentra en el Pompidou. Pero si nos fijamos, Solana, digamos que ha citado literalmente a Goya y su Asmodea. La fortaleza que había pintado Goya ahora es una especie de castillo sólido. El de Goya era muy aéreo, este es pétreo, puede ser una cárcel directamente, ¿no?, de donde han llevado al preso, ¿no? Y vemos que la historia que nos cuenta se sucede en dos tiempos. Donde estaban los fusileros de Goya sitúa al monje confortando al que van a dar garrote vil y a su lado la Guardia Civil, ¿no? En el segundo plano vemos cómo se le agarrota y en el tercer plano allí otra vez una cita igualmente casi literal del cuadro de Goya, de Asmodea, ¿no? Si Asmodea era luminoso y era una noche, pero era un esplendor a mediodía, esto es la noche más negra, esto es la noche más atroz, ¿no? Pero creo que es un cuadro también que merece estar también en un puesto o en un lugar muy especial del Museo Imaginario de la pintura española de la noche, ¿no? Solana, a juicio de la mayor experta en Goya, Manuela Mena, desvirtúa lo que es Goya. Le hace un daño irreparable. La pintura de Goya, la pintura negra, solo ocupó un paréntesis de 3 años, hasta que se fue al exilio. Nada más, los 3 años que vivió en la Quinta del Sordo. Pero es verdad que toda la obra anterior de Goya ya es un hombre mayor, tiene 76 años cuando hace esa pintura, es un pintor dieciochesco que ha empezado a pintar con Carlos III, que ha sido el pintor de Carlos IV, que ha sido el pintor de Fernando VII, y que su obra nunca se había caracterizado, sobre todo la pintura, por la negritud extrema que significa la pintura negra, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la pintura negra de Goya es un paréntesis. Más que un paréntesis, la oscuridad a mediodía en ciencia, en lo que estudia en concreto en astronomía, se da. La oscuridad a mediodía es un eclipse. Se llama una sicigia. Cuando 3 astros se alinean de una determinada manera, se produce una noche en el esplendor del día. En la literatura aparecen citadas, una en la muerte del Cristo, cuando la oscuridad invadió la tierra. Nos están hablando de un eclipse. Entonces, quizás lo que Manuela Mena piensa, o yo interpreto, es que realmente la obra de Goya de la pintura negra es un eclipse casi en la vida y en la carrera de Goya. Pero para Solana lo convirtió en que eso era Goya y todo lo demás pues era de segundo rango, ¿no? Es verdad que el ambiente con la generación del 98, el pesimismo histórico, la España negra, remaba en esa dirección. Entonces Solana, de alguna manera, es la escatología casi de Goya, ¿no? Ya es un Goya casi a veces escatológico, ¿no? Hay críticas un poco a este tipo de cosas de Solana, de coger un cuadro de Goya y hacer semejante imagen. Pero yo creo que Goya, es una opinión personal absolutamente, pero yo creo que Solana pinta este cuadro, hace este gran homenaje a Asmodea, porque se siente hermanado con Goya, y es su mejor manera de hermanarse con ese Goya que él cree que es el gran pintor de la pintura española y con el cual él se quiere identificar, medir y dar continuidad, ¿no? Creo que esta pintura también sería obligada en todo este circuito que estamos haciendo de la noche.
cualquier caso, y para ir un poco ya terminando, en este friso de noches un poco desordenadas que voy poniendo, falta, yo creo que la noche principal de la pintura española, que son los fusilamientos del 2 de mayo. Está considerada, yo creo que con mucho fundamento, la obra maestra de Goya. Y podemos decir que esta es la gran noche de la pintura española. Para mí más importante que el Guernica, aunque sea una opinión personal, que también es otra noche de bombardeo y que también es una noche de horror, ¿no? Pero creo que en la de Goya el horror, la noche la podemos casi tocar, oler y escuchar por el disparo de los fusiles, ¿no? Hablar de este cuadro me resulta un poco, no quiero ser pedante, ¿no? Se ha dicho tanto, se ha hablado tanto, se ha analizado tanto, que aportar cualquier cosa pues es realmente difícil, más allá de una sensación personal. Pero sí quiero comentar cosas que a mí, como lo veo yo, de repente, al mirarlas, me llaman la atención. Una es que el recurso que ya Goya había utilizado en Asmodea, de componer con color, de utilizar un acorde de color violento en un lugar del cuadro y llevar el mismo acorde a otro lado, aquí vuelve a ocurrir. El hombre que vemos alzar los brazos lleva la camisa blanca, pantalón amarillo, y hace como una rima absoluta con el farol, que también es blanco y amarillo, ¿no? De alguna manera, en ese diálogo que hay entre Salud y esa figura, está todo el cuadro, ¿no? Y de alguna manera precisa y limpia, rápida, de gran sabiduría, Goya nos está diciendo que ese hombre es la luz. El cómo registra yo creo, los tres comportamientos frente a la muerte también es bastante magistral. Desde el terror absoluto, la resignación, esa figura que va de blanco y parece inclinar la cabeza, la desesperación. Y luego dos últimos detalles que también me llaman la atención del cuadro. Uno que nunca termino de entender y algún día tengo que hablar con alguien muy experto en Goya para que me lo explique, y es que si os fijáis al fondo del todo, en el extremo, aparece una mujer abocetada, se la ve la cara con unas greñas, y se ha hablado de que si había una mujer también que fusilan y que Goya dejó sin acabar, lo he leído. Bien. Yo cuando la veo y veo que sí, que realmente hay una mujer ahí, casi como un pentimenti, casi borrada, también veo que ella se encorva hacia adelante y parece que está recogiendo algo grande, oscuro. Yo creo que eso, lo que Goya ha pintado ahí es la muerte y es la parca, porque los cadáveres que giran y se meten por detrás del fraile van a dar a esa sombra donde les espera esa mujer, ¿no? Y creo que cuando Goya hace algo y le da un ritmo determinado y te conduce a un determinado lugar es porque tiene un significado, ¿no? Otro detalle que me ha llamado la atención cuando examino este cuadro en el Prado desde cerca. Yo creo que Goya fue el primer pintor que pintó un disparo en la cabeza, que hasta que él lo hizo nadie jamás lo había pintado. Si nos fijamos en la figura del primer plano del cuadro que cae de bruces contra el suelo, y todavía ampliamos más, estamos viendo hasta la quemadura que produce un disparo en la frente a quemarropa. Hoy está pintando el boquete del disparo. Esto es nuevamente bastante conmovedor. Quiero recordar que Rembrandt pintó por primera vez un cerebro en un fragmento muy pequeño de una lección de anatomía, donde pinta al cirujano con la tapa del cráneo en la mano y al paciente tumbado en escorzo en una mesa y vemos las circunvoluciones del cerebro. Hasta que Rembrandt no pintó eso, ningún pintor había entrado a ese terreno. Y creo que Goya también es el primero que de una manera absolutamente increíble da esta lección de verdad. Porque lo que ocurre es que cuando te acercas al cuadro,
el efecto que produce, el cómo ha tratado esa cabeza, esas manchas, ese golpe, de una manera tan suelta, podemos ver cómo corre la brocha directamente sobre casi la imprimación, es que realmente retiras la vista, es que produce una cierta repugnancia. Es que ha conseguido que realmente eso que nos está presentando sea verdad. De alguna manera, y antes ya de abandonar definitivamente a Goya, seguir su noche, seguir su eclipse, es apasionante porque también es el momento en el que emplea una serie de recursos y de libertades que yo creo que antes todavía no las habíamos visto desplegarse. Las hace inmediatamente después de pintar los frescos de San Antonio de la Florida. En esos frescos Goya adquiere una maestría en el manejo de la brocha, porque por el tamaño de la pared el pintor necesita pintar con herramientas que cubran realmente mucha superficie, no puede ir con un pincelito. Por lo tanto, Goya, pintando esos frescos, se hace un verdadero maestro en el manejo de la brocha. Ese manejo de la brocha lo vamos a ver permanentemente en la pintura negra, ¿no? Entonces, Goya es una enorme lección dentro de lo que podemos llamar el oficio de la pintura, de algo mágico, que se da muy pocas veces, que él lo aprende de Velázquez, que es unir la libertad y la precisión. Puede manejar el pincel con una libertad absoluta, puede dejar una mancha, puede arrastrarlo, puede dibujar de una manera increíble, pero nunca hay un gesto superfluo, no hay un adorno en ese gesto. No nos está enseñando lo hábil que es moviendo la muñeca y haciendo garabatos. Está construyendo una gramática directa, limpia y absolutamente eficaz, y por eso mismo con un poder plástico deslumbrante. Bueno, realmente no sé si el tiempo que llevo, si me he pasado. Está bien. Bueno, había pensado para cerrar, hacer una presentación también de otras pinturas mías, que ya no son paisajes, que son retratos, porque creo que, ya que en el tema que se me ha dicho hay cómo afecta el Prado a mi trabajo y tal, bueno, sin salirme de Goya, Goya es un inmenso retratista. Creo que en esto también hay seguramente uno de los mayores que ha habido en la historia de la pintura, ¿no? Y a mí me gusta también mucho el retrato, es un género que me gusta y que por lo tanto lo he practicado y he venido al Prado a estudiar no solo los retratos de Goya, sino, por ejemplo, los fabulosos retratos de Antonio Moro, ¿no? Que me parece que tienen la misma modernidad o realismo psicológico que una obra de Otto Dix, ¿no? Y también me doy cuenta en ese sentido cómo a veces el arte salta por encima del tiempo, ¿no? Entonces voy a hacer un pase de cuadros míos que son retratos y autorretratos algunos. Y algunos directamente, pues también, no tanto como Solana, no tan abiertamente, pero contienen citas no solo a Goya, sino a otros grandes pintores. Perdón, me lo he pasado muy rápido.
Bien, y con esta imagen de un hombre de negro entre los libros, quiero dar por terminada mi intervención y agradeceros vuestra paciencia con las averías y las interrupciones. Gracias a todos.